Estamos de regreso en Entornos, con Ramón Pieza. Ya de regreso en el estudio, en la línea se encuentra el abogado Rolando Cañas, que nos va a platicar de Estado de Derecho. Rolando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, querido Ramón, estimado auditorio. En efecto, don Ramón, el tema que propongo para el día de hoy es Estado de Derecho, porque veo que es una expresión muy común en los medios de comunicación, entre los políticos, entre los legisladores, el propio Ejecutivo, hablan frecuentemente de Estado de Derecho y parecería pues como un objetivo, como un bien público al que nunca acabamos de arribar. ¿Qué significa que vivamos en un Estado de Derecho? La verdad es que es una expresión bastante ambigua. Si en estricto sentido, pues vivimos en un Estado de Derecho porque vivimos en un Estado que tiene un sistema jurídico. Aunque habrá teóricos que digan que es lo mismo Estado que Derecho desde el punto de vista de la modernidad. Pero bueno, fíjate que, digamos, los teóricos modernos dicen que un Estado de Derecho es aquel en que hay un reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales y las libertades políticas básicas. Existe lo que se llama el imperio de la ley como una expresión de la voluntad popular. Existe la separación de los poderes del Estado. Hay una sumisión a la ley de los poderes públicos. Y hay una penalidad restrictiva, pero sin tratos crueles, inhumanos ni vejatorios. Esos serían los elementos teóricos que debiese tener un Estado de Derecho. Es obvio que no vivimos ese Estado de Derecho nosotros. Y también me parece claro que tenemos mucha ambigüedad al pensar en cómo existe el Estado de Derecho, o en pocas palabras, cómo vivimos el derecho en nuestro país. Creo que en algunas otras ocasiones, tomando como ejemplo diversas leyes, he tenido la oportunidad de comentarte y de comentarle a nuestro auditorio que pensamos de manera mágica en las leyes. Solemos creer que porque una ley exista se va a solucionar un problema, o porque una ley mala salga, el problema se va a acrecentar. La verdad es que es parte de un pensamiento mágico pensar que las leyes solucionan los problemas. En realidad no es así. Lo que soluciona los problemas sociales es la práctica de las personas, la práctica cotidiana, y entre muchos elementos que pueden incentivar esa práctica está desde luego la ley. Pero la ley en sí misma pues no tiene una claridad meridiana porque está en el lenguaje, y el lenguaje mismo suele ser ambiguo. Tan es así que, fíjate, para los que no son abogados, existe incluso un procedimiento en la Suprema Corte que se llama contradicción de tesis, que quiere decir que los jueces respecto a un asunto a veces se expresaron de una forma y a otras veces de la forma contraria. Jueces del mismo nivel, supuestamente de la misma preparación y desde luego con la misma autoridad. Y la Corte tiene a veces que dirimir esas contradicciones, y en ocasiones incluso la Corte puede contradecir decisiones que tomó la propia Corte años atrás. Es decir, la interpretación de la ley pues siempre es ambigua, y no podríamos confiar, por más que en nuestro país es una tradición que las leyes sean muy específicas, entrar a muchos detalles porque tenemos miedo de la interpretación que se puede hacer. Pues la verdad es que es una especie de protección que no sirve para mucho, porque de todas maneras la ley se interpreta y se sigue interpretando. Y por otra parte, cuando hablamos como de un valor social, el hecho de que se cumpla la ley, la verdad es que estamos olvidando algo que es muy común, yo creo que en la conciencia pública de nuestro país, que es la poca estima que tenemos por los legisladores. Sí. Resulta paradójico, pues, que a la ley pensamos que la ley sea algo supremo y muy importante, pero por otro lado tenemos en tan poco mérito a quienes la realizan, a quienes la generan, a quienes la idean, que son justamente los legisladores. Los legisladores tienen una pésima perspectiva pública, ¿no? Se dice que ahí como por los policías y otros personajes que no tienen mucho el favor del público. Pero por otro lado nos parece que las leyes son buenas y que deben de obedecerse, etcétera. Yo creo que ni una ni otra, es decir, ha habido legisladores más o menos buenos y hay leyes muy malas y aprobadas por unanimidad. Entonces, yo creo que estamos en un campo en el que lo que debiésemos de cuestionar a lo mejor es al origen mismo, el origen mismo de la legitimidad política en nuestro sistema, que proviene de la partidocracia que vivimos, que proviene de las elecciones, que proviene del dinero que se usa en esas elecciones, porque al final de cuentas
Ahí en esas elecciones estamos eligiendo para que otras gentes elijan. Y muchos de los que eligen son justamente los legisladores que, como vemos, después andan en viajes, andan en gastos suntuarios. No nos encanta su imagen, pero esos son los que hacen las leyes que después todo el mundo dice hay que respetar, ¿no? Incluso los ministros de la Corte con sus togas negras y muy serios, diciendo, no, pues la voluntad del legislador. Sí, cuando hablan de la voluntad del legislador se están refiriendo a ese mismo que hemos visto en los noticieros de televisión que está jugando en su teléfono celular o que está dormido. La voluntad de ese es el que después ya con una toga negra decimos hay que respetar su voluntad, pero es que la legitimidad de ese provino de una elección donde votamos porque pues el partido parecía más bonito, nos dio algunos comerciales muy simpáticos, o de plano por estas formas de manipulación de la voluntad pública. Entonces creo que es importante que relacionemos conceptos como de Estado de Derecho, cumplimiento de la ley, con su verdadero origen, que está en las decisiones que tomamos políticamente los mexicanos y que no siempre son las más atinadas. Sí, es algo terrible, algo terrible. Esto dice que somos un país de leyes y de leinas. Claro, tenemos muchas leyes. Decía Tácito, el famoso historiador romano, que mientras más leyes tiene un país, más corrupto es. Ese es el problema que nosotros tenemos. Estamos plagados de leyes. Ahora que está el problema de la Constitución, están vueltos locos porque no saben qué Constitución obedecer, la de qué presidente, porque cada presidente inventa una Constitución. En fin. Bueno, fíjate que nada más del presidente de la Madrid para acá ha venido la mayoría de las reformas, de las 200 y pico de reformas a la Constitución. Y pues sí, la ley en este caso la ley suprema, que es la Constitución, pues ha tomado la forma del régimen político y de la ideología política de quien está en ese momento en el poder. Esa es nuestra triste historia. Así es, pues te agradezco infinitamente tu participación como siempre, Rolando. Al contrario, querido Ramón, recibe un abrazo. Igual a ti y saludos por casa. Cómo no, muchas gracias. Nada. Y nosotros aprovechamos para irnos a un corte y regresamos en un momento más.